Pues simplemente en dos palabras daros la bienvenida a todos y a todas. Dar las gracias a Ángeles Castillo y a Gisela por montar este webinar, que durante hace ya unos años estábamos hablando de tiempos VUCA, o sea, de volatilidad, de incerteza, de complejidad y de ambigüedad, pero más que nada eso se concentra justamente después de haber pasado este COVID, este confinamiento que hemos pasado, donde muchos de nuestros trabajadores, no todos, pero muchos de nuestros trabajadores han estado ahí al pie del cañón durante todo este tiempo y otros han estado confinados, y tanto unos como otros, por diversas razones, por la incertidumbre y la situación de incerteza, pues realmente pensamos que sería bueno hacer una formación y que nos sirviera a todos un poco para tirar para adelante en los tiempos estos que corren de tan complejos, tan convulsos y, como decía, y de tanta ambigüedad. Gisela nos habló de Ángeles Castillo, que era la persona que ella creía que podía servirnos, y aquí está Ángeles Castillo y lo ofertábamos a toda la federación para que, bueno, formarnos todos y que pudiésemos, como digo, seguir adelante con toda la situación que tenemos y la que nos puedan venir de ahora en adelante, seguramente. Así que no digo nada más, gracias a todos por venir y le paso la palabra a Gisela. Muchas gracias, Felisa. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todas y a todos por formar parte de esta formación, con el fin de poder conocer el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria del COVID-19 en las personas usuarias de drogas a las cuales atendemos y dar respuestas adecuadas desde una perspectiva feminista. Desde la Comisión de Género de la Federación Catalana de Drogodependencias y desde la Coordinadora de Comunidades Terapéuticas, Centros de Días y Inserción, pues se lanzó una encuesta a todas nuestras entidades para ver eso en clave de género, cuál era el impacto que estaba teniendo la pandemia del COVID-19 en nuestros equipos y en nuestras personas usuarias. Uno de los ejes identificados, entre otros muchos, en el análisis de respuestas es el alto coste emocional que ha supuesto a los equipos el poder abordar estas situaciones en un ambiente de incertidumbre, tal como ha expresado Felisa, ¿no? Cambiante, sin los equipos de protección en muchos de los momentos, que nos hemos encontrado con situaciones de alto nivel de estrés como personas y además como personas que acompañan a personas. Es necesario tener en cuenta en clave feminista el impacto que ha supuesto en las plantillas de nuestros equipos, que mayormente están conformadas por mujeres. Se ha generado un documento mediante los resultados de esta encuesta que recoge los resultados principales de la encuesta y además una serie de recomendaciones en clave feminista que lo podéis descargar y consultar en la página web de la Federación, y os animo a que la hagáis. Es por todo esto también, y que uno de los ejes principales, como os comentaba, que se había identificado era la alta carga emocional que había supuesto a los equipos de intervención, en el cual pensamos que una de las primeras cápsulas formativas que sería necesario realizar es el tema de el abordaje del estrés. Es por esto que desde la Comisión de Género se inicia un ciclo de webinars, dando inicio con esta formación que la hemos titulado Gestión de la incertidumbre derivada de la COVID-19. Teniendo el gran placer de contar con la participación de Ángeles Castillo, que Ángeles, comentaros que es consultora senior de la Unidad de Crisis de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se creó hace 10 años con la misión de ser un centro de referencia en el abordaje de las situaciones críticas cotidianas, como los accidentes o las situaciones extraordinarias, como fue el atentado de Barcelona en el año 2017. O como lo es ahora la pandemia del COVID-19. El objetivo principal de este webinar es ofreceros herramientas para hacer una buena gestión del estrés asociada al cambio demasiado rápido que ha comportado la pandemia, la incertidumbre y el miedo al futuro. La presentación de Ángeles tendrá una duración aproximadamente de 1 hora, y la última media hora la guardaremos para realizar preguntas, para que podáis realizar preguntas, consultas, comentarios, lo que queráis. Tenéis en la parte inferior de la pantalla, al lado del iconito de participantes, que ahora somos 15 ahora mismo, un icono de preguntas y respuestas. Ahí podéis ir escribiendo en preguntas y respuestas, y luego al final, la última media hora, yo las recogeré y intentaremos contestar el máximo posible, pues eso, la media hora final. Sin más, damos paso a la
intervención de Ángeles. Ángeles, bienvenida. Muchas gracias. Pantalla. Vale. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla, verdad? Vale. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Federación Catalana de Drogodependencias la oportunidad de hacer este webinar y a todos vosotros por estar ahí al otro lado de la pantalla. Me gustaría hacer una introducción muy breve en la línea que han hecho Felisa y Gisela, relacionada con la situación actual para poner en contexto la presentación. Está claro que estamos viviendo tiempos inciertos, tiempos cambiantes. Hace 4 meses ninguno de nosotros se pensaba que una situación como esta sería posible, que de golpe nos veríamos en casa, confinados, que salir a la calle supondría poner en riesgo nuestra salud y la salud de las personas de nuestro entorno, y que veríamos crecer de esa manera las cifras de contagiados, de muertos. Incluso es probable que vosotros hayáis estado confinados o habéis pasado el virus o alguien cercano, ¿no?, haya tenido una situación difícil. De golpe vimos como nos sentíamos vulnerables y teníamos una sensación de pérdida de control sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud. Y esto se vio agravado por la ruptura de nuestras rutinas. Hemos tenido que dejar atrás actividades habituales, pequeños placeres del día a día, que más que menos estaba acostumbrado a tener una vida planificada, a tener, ya a nivel personal, a nivel laboral, quizá una agenda a una semana vista, a un mes vista, a tener un día a día estructurado, es decir, los adultos a trabajar, los niños al colegio, por la tarde al gimnasio, tal día a comprar, quedar con amigos. Y debido a la crisis sanitaria y a las medidas para evitar el contagio, esta normalidad pues ya no existe. Quizá era una normalidad que nos parecía un tanto monótona, pero era una normalidad predecible y que nos daba cierta seguridad. Ahora nos encontramos que el mundo tal cual lo conocíamos ha dejado de existir, ¿no?, de alguna manera, y no sabemos muy bien qué tenemos por delante. Es decir, nos encontramos por un lado intentando asumir, ¿no?, y tomar conciencia plena de todo lo que hemos perdido, y por otro lado, delante de una situación, delante de una realidad un tanto incierta, bueno, bastante incierta, que no sabemos muy bien cómo gestionar. En la presentación tendrá los siguientes apartados. Explicaré cómo nos afectan los cambios y las situaciones inciertas en diferentes ámbitos y os explicaré cómo podemos evaluar nuestro nivel de estrés, diferentes maneras para poder gestionar el estrés, la incertidumbre, y cómo saber cuándo tenemos que pedir ayuda porque la situación nos está superando. Para que la presentación sea un poquito más dinámica y no esté yo todo el rato hablando y podáis interactuar, si os parece, iniciad sesión en esta aplicación en socrative.com como estudiantes y veréis que os irán apareciendo algunas preguntas. Yo iré marcando el ritmo a medida que avancemos en la presentación, ¿vale? Veréis que es muy sencillo y que así será un poquito más dinámico todo. Tenéis que iniciar sesión en socrative.com, como he dicho, como estudiantes. Os pedirá un código de sala, un nombre de sala. Tenéis que poner el que sale aquí en la presentación, 0107, que es la fecha de hoy. Yo puedo ver, yo tengo la aplicación de profesor, bueno, y puedo ver los que os estáis conectando y podéis ir viendo las respuestas. No hace falta que pongáis vuestro nombre si no queréis, poned cualquier nombre que os apetezca. Veréis que ya os sale una primera pregunta. La contestáis. Y ahora hablaremos del tema, ¿vale? Un poquito funcionaremos así en la presentación, si os parece. De momento tengo aquí otro ordenador al lado que se han conectado 4 personas. Os animo a que os conectéis todos. Y a que contestéis esta primera pregunta. Vale. Ya veo que vais entrando.
Vale. Pues vamos a ver en este primer punto. A ver si os da tiempo de contestar la pregunta antes de que empiece. Vamos a ver, en primer lugar, cómo nos afecta la incertidumbre. Percibimos una situación como incierta cuando es una situación cambiante, cuando no es una situación a la que no nos hemos afrontado nunca. ¿Qué pasa? Cuando no es una situación nueva, nuestro cerebro no tiene la información suficiente para hacer previsiones. Es decir, no sabe prever qué va a pasar y entonces no sabemos cómo actuar. Delante de una situación así, nuestro cerebro percibe la realidad como peligrosa, como él está acostumbrado a ordenar, ¿no?, todo lo que recibe en relación a otra información antigua, a clasificar, a intentar poner un orden y de ahí hacer una previsión que puede pasar. La situación actual no le permite hacer muchas previsiones porque es una situación nueva para todos. Y nuestro cerebro no se lleva bien con la incertidumbre. Está demostrado neurocientíficamente que cuando estamos delante de una situación de desconocimiento, se activan más de 40 áreas del cerebro. Os voy a poner un par de ejemplos relacionados con esto para que os deis cuenta. Son dos investigaciones diferentes que se han hecho en diferentes universidades. En la primera se cogió a un grupo de personas y se hicieron dos grupos, ¿no? A un grupo se le dijo que recibiría 20 descargas eléctricas fuertes y a otro grupo se le dijo que recibiría 17 flojas y 3 fuertes. Es decir, pero no sabían cuándo. El grupo este, que solamente tenía 3 fuertes, no sabían cuándo iba a recibir las descargas fuertes. Cuando se prestaron, ¿no?, a empezar con la investigación, estaban mucho más ansiosos, con sensación de miedo, muchos más activados las personas que solamente iban a recibir 3 descargas, pero no sabían cuándo las iba a recibir. Por lo tanto, y esto responde a la pregunta que hemos hecho, nuestro cerebro acepta, ¿no?, prefiere la certeza de una mala noticia que la incertidumbre de una noticia positiva. Os explico otra investigación. Con un grupo de pacientes que se les hicieron una colostomía. La colostomía es una intervención quirúrgica por la que las sustancias de desecho del cuerpo se expulsan a través de una cánula por el abdomen, ¿vale? Es una intervención muy desagradable. Uno de estos grupos tenía la colostomía permanente, sabían que esa situación iba a ser para siempre, mientras que el otro era una colostomía que podría ser reversible. Pasados 6 meses, el primer grupo se mostraba mucho más feliz, ¿no?, todo y saber que esa situación era para siempre. Pero el segundo, como vivía con la esperanza de que la situación pudiera cambiar, no lo estaba llevando bien. Es decir, la certeza nos permite aceptar la realidad. En cambio, si vivimos con la esperanza de que la realidad cambie, no podemos hacer una buena aceptación, ¿vale? Voy a ver si ya estáis todos conectados. Perfecto. Perfecto. La habéis acertado todos. Era muy sencilla esa pregunta. Vamos a ver cómo nos afecta. La incertidumbre es como un gota a gota que va afectando nuestro estado de ánimo. Como el cerebro la percibe como una situación peligrosa, ¿qué pasa? Que nuestros pensamientos son pensamientos anticipatorios catastróficos. Vamos a empezar a imaginar que la situación va a ser muy negativa, que no vamos a poder hacerle frente. Además, nuestro juicio de la realidad va a estar sesgado porque vamos a prestar mucha más atención a los aspectos negativos. Entonces, delante de esto, vamos a tener una reacción emocional de malestar. Van a aparecer emociones de miedo, de ansiedad, desmotivación, inseguridad, frustración. Esto a la vez va a tener reacciones conductuales. Nos vamos a sentir quizá bloqueados, paralizados, sin saber muy bien cómo actuar. O vamos a gastar mucho tiempo, mucha energía en hacer intentos fallidos por buscar información, por intentar encontrar certezas, por controlar una situación que probablemente no podamos controlar, en parte. Si os parece, delante de todo esto, el cuerpo hace una respuesta de estrés.
Si os parece, antes de pasar a hablar de la respuesta de estrés, os doy paso para que me contestéis las dos siguientes preguntas. Ya las tenéis que tener. Son dos preguntas. Cuando vea que las personas que estáis conectadas la contestáis, paso a la siguiente. Es muy, muy sencilla, ¿eh? Bueno, vale. Veo que de momento un 88% la habéis acertado, un 13% no. Solo habéis contestado 8 de 13. No sé si dudáis o si no pasaré a la siguiente pregunta para tampoco demorarnos mucho. La pregunta es, por si alguno no está conectado, es si el estrés siempre es perjudicial para nuestra salud. Ahora hablaremos de ello. ¿Vale? De momento, un 27% habéis conectado que es verdad, que siempre es perjudicial, y un 73% que no. Bueno, vamos a pasar. Creo que me faltan 3 personas que no han contestado, pero no quiero demorar mucho más. Vamos a pasar la pregunta. Vale, tenéis ahora la otra pregunta. ¿El estrés se puede clasificar en? Hay diferentes tipos de estrés, que también los veremos ahora. Me espero a que contestéis y vamos a ello. Vale. De momento no estáis acertando muchos, ¿eh? Me alegra que no acertéis porque así veo que tengo algo que explicaros que no sabéis. Vale. No habéis acertado ninguno. Han contestado 9, de momento, pero voy a dejarlo aquí. La dejo abierta esta pregunta, podéis seguir contestando esta. Vamos a ver. Normalmente cuando hablamos de estrés lo asociamos rápidamente con una sensación negativa, lo asociamos con ansiedad, con algo muy negativo y que aparte pone en riesgo nuestra salud. Esto no siempre es así, porque el estrés es adaptativo, ahora os lo explicaré. Sí que es verdad que puede ser de este modo cuando el estrés es demasiado alto y sostenido en el tiempo. Pero la respuesta de estrés es una respuesta que hacemos ante cualquier exigencia del entorno, es decir, cualquier situación que es una demanda a la que nos tenemos que adaptar. Una cierta dosis de estrés es necesaria para levantarnos cada día de la cama y para afrontarnos a las actividades de ese día. Es una respuesta, ¿no?, que, tal como pone aquí en la presentación, nos prepara para la acción. ¿De qué manera? Es una respuesta de sobreactivación fisiológica y cognitiva que nos permite ser más eficaces a la hora de resolver los problemas. Nos permite hacer una mejor valoración de la situación y de forma más rápida, y buscar la mejor solución. Es decir, nos permite que estemos mentalmente más activos y más eficaces, y que además la respuesta sea muy vigorosa, porque también nos prepara a nivel físico. Os explico. La respuesta de estrés, desde el punto de vista de defensa de la especie, ¿no?, la función que tenía era esa, de defendernos ante un ataque físico. Entonces, lo que hace la respuesta de estrés en nuestro organismo es prepararnos para huir o para luchar de forma activa. Por lo tanto, todos los cambios que hay a nivel de organismo están preparados para esto.
nos sube la presión arterial, el corazón, el ritmo cardíaco aumenta, respiramos más fuerte, el hígado hace que el azúcar vaya a la sangre, es decir, todo el cuerpo se prepara para actuar, para que podamos hacer frente a una situación que requiere de una adaptación. La respuesta de estrés, en principio, una vez hemos solucionado el problema que tenemos delante, tiene que volver a la normalidad. Tenemos que volver a nuestros niveles anteriores, ¿no? De estrés me refiero. El cuerpo, el organismo, tiene que volver a redistribuir esta energía en todos los órganos y volver a un equilibrio. Este volver al equilibrio, ¿no? Digamos que un pico de estrés, volvemos, se llama homeostasis. Por lo tanto, la respuesta de estrés hace que nuestro cuerpo y nuestra mente se activen para adaptarnos a un problema que tenemos delante. Por eso tiene esta parte positiva, no solamente positiva, necesaria. Vamos a verlo en la gráfica siguiente. Vemos, aquí en esta gráfica, vemos los dos tipos de estrés que hemos visto en la pregunta y que no ha acertado nadie. Vale. Vemos en el eje horizontal el nivel de estrés y en el eje vertical el rendimiento físico y psicológico. Y vemos aquí que tenemos eustrés y distrés. Ahora vamos a ver de qué forma nos afecta. Cuando vemos que ninguno de los extremos es bueno, sí, el nivel de estrés es muy bajo, el rendimiento es inexistente, al igual que si el nivel de estrés es muy alto. Por lo tanto, como decía antes, necesitamos una dosis de estrés para poder afrontarnos a cualquier problema. Y en la situación que estamos viviendo es necesario, ¿no? En esta situación incierta, cambiante, es necesario tener una respuesta de estrés. Vemos en la gráfica que tendríamos la parte esta del eustrés, que es donde el rendimiento físico y psicológico alcanza un nivel óptimo, y aquí es donde funcionaríamos bien, donde seríamos resolutivos, donde no tendríamos, además nos daría también un poquito a nivel emocional, un poquito de estrés nos hace sentir bien, alegres, que también tengamos un buen nivel de autoestima, es decir, aquí estaríamos muy bien en el eustrés. ¿Qué pasa después? Que cuando los niveles de estrés son demasiado altos y además sostenidos en el tiempo, aparece el distrés o estrés negativo. Podríamos decir eustrés, estrés positivo, distrés, estrés negativo. En estos niveles de estrés podemos bloquearnos a nivel físico, a nivel mental, nuestro rendimiento baja muchísimo y además, y muy importante, hay una afectación en nuestra salud. Más adelante veremos de qué forma nos afecta, ¿vale? El nivel de estrés quizá podéis pensar que depende de la situación que tengamos delante, pero no depende únicamente de la situación, ya que dos personas que están viviendo la misma situación pueden tener niveles de estrés muy diferentes. El nivel de estrés depende de la interacción de la persona con el entorno. Es decir, de los recursos personales y sociales que tenga esa persona y de la evaluación que haga esa persona de la situación. Vamos a ver las variables que entran en juego y que van a influir en el nivel de estrés que nos pueda generar la situación. La capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia es la capacidad que tiene una persona para sobreponerse a un evento crítico, a una situación traumática, y no solo sobreponerse, sino salir reforzado, es decir, aprender de ello, a salir de esa situación con más herramientas, con más recursos. Una buena capacidad de resiliencia hará que afrontemos la situación con menos estrés. Al contrario, tener poca capacidad de resiliencia, ser más bien rígido, poca capacidad de adaptación, esto no nos va a ayudar. En relación a las estrategias de afrontamiento, tenemos estrategias de afrontamiento adaptativas y desadaptativas. Las estrategias de afrontamiento adaptativas, que son las que nos van a servir, son estrategias activas que empezarían por una valoración, ¿no?, del problema, valorando
los daños y las pérdidas que nos ha ocasionado, haciendo una valoración real, sin buscar culpables. Y a raíz de ahí, pues poner en marcha estrategias destinadas a ver de qué manera, ¿no?, interpretar la situación, de hacer una valoración de la situación adecuada, a intentar reducir o gestionar la situación que nos está generando estrés, y también estrategias de afrontamiento enfocadas a hacer una buena gestión emocional. Por otra parte, estrategias de afrontamiento desadaptativas serían aquellas, por ejemplo, el consumo de drogas, conductas agresivas o basadas en la evitación. Ir evitando el problema, centrarte en otros aspectos que no son afrontar directamente el problema, pero llega un punto que no puedes evitar más. Entonces, aquí nos encontramos pues, con una dificultad añadida porque llevamos un tiempo haciendo conductas de evitación. Por otra parte, es también muy importante la red social. Tener una buena red social es un factor protector ante situaciones críticas. ¿Por qué? Porque nuestra red social nos puede proporcionar apoyo, ya sea apoyo emocional, ya sea cubrir necesidades e incluso el sentimiento de pertenencia, ¿no?, a un grupo. Esto también es muy importante. Por otro lado, tenemos aquí cómo evaluemos nosotros la situación, es decir, cómo interpretemos lo que está pasando. No será lo mismo si yo interpreto la situación crítica como una amenaza incontrolable que si la percibo como un reto, una oportunidad de cambio que quizá en su totalidad no puedo controlar, pero sí que hay muchas cosas que dependen de mí. La respuesta de estrés no será la misma si yo hago esa interpretación que si hago la otra. Por otra parte, también hay personas que tienden a negar la situación. Es decir, sí, puedo aceptar que hay un problema, pero a mí no me va a afectar. No, a mí no me va a afectar, yo sigo mi vida porque a mí no me va a afectar. ¿Qué pasa? Que llega un punto que te afecta, que no puedes hacer nada por evitarlo. Y cuando llega a ese punto no estás preparado. Entonces estás bloqueado, no sabes cómo actuar. En contrapartida, tenemos el aceptar la situación, ¿no?, y hacerle frente, aceptar que es real y que está pasando, y entender que las experiencias estresantes, dolorosas, forman parte de la existencia humana, ¿vale? No sé si voy un poquito rápido. Antes de ir a la siguiente diapositiva, contestad por favor la siguiente pregunta, que ya la tenéis que tener. No sé si hay alguien que el catalán no lo entiende, la leo. El desgaste por empatía es lo mismo que el burnout, pero con personas que trabajan dando soporte emocional a otras personas. ¿Verdadero o falso? Vale, habéis contestado todo, es muy rápido. El 64% ha dicho que verdadero, que es lo mismo, el desgaste por empatía, que el burnout, solamente que en diferentes colectivos, ¿no? En este caso, según si es verdadero, sería personas que trabajan dando soporte a otras personas. Y el 33% ha dicho que es falso. Y la respuesta es que es falso. Ahora os explico. Os explico primero qué es el desgaste por empatía y luego os explico un poquito por qué es, bueno, ya veréis por qué es diferente del burnout. El desgaste por empatía surge en personas que, trabajan con otras, dando soporte a personas que están sufriendo, a personas que están pasando, que están viviendo incidentes críticos, que están pasando situaciones traumáticas. Entonces, ¿no?, aquí hay que poner en marcha muchos recursos psicológicos para poder dar soporte a estas personas, y esto puede hacer pues, que tengamos
mucho desgaste emocional, ¿no? Que esto tenga un coste emocional. Pero no solamente esto, la empatía, que es como esencial, ¿no? Y central para trabajar con personas, pues tiene como esta doble cara que también puede hacer que tengamos este problema y que acabemos heridos, ¿no? De alguna forma. El desgaste por empatía está más relacionado con el trastorno de estrés postraumático. Es decir, los síntomas del desgaste por empatía serían intrusiones. Si yo estoy ayudando a alguien que está viviendo una situación crítica, traumática, estas intrusiones estarían relacionadas con el acontecimiento traumático de la persona que yo estoy asistiendo, ¿vale? Entonces, podrían ser en forma de imágenes intrusivas, de pensamientos, de pesadillas. También el desgaste por empatía nos puede causar embotamiento afectivo, ¿no? Como que tengamos un distanciamiento emocional, que de repente no sintamos nada, ni para bien ni para mal, y tampoco nos sintamos capaces de seguir haciendo ese acompañamiento emocional, ¿no? Y por otra parte, que estemos hiperalerta, es decir, que estemos como que cualquier cosa nos puede asustar, estamos irritables, tenemos ansiedad. Todos estos síntomas tienen que ver con el síndrome de desgaste por empatía. En cambio, el burnout que comentábamos tiene más que ver, está más relacionado, el desgaste por empatía está más relacionado con el trastorno de estrés postraumático. El burnout está relacionado con el estrés laboral. Sería, para que nos entendamos, que por un lado las expectativas del trabajador no corresponden con lo que se encuentra en la entidad. Esto está ligado porque está expuesto a mucho trabajo, a una falta de reconocimiento, a una falta de apoyo por parte de compañeros o de superiores, y por falta de herramientas, es decir, está más ligado con la carga laboral. Sí que es verdad que acaba causando un desgaste emocional, que acaba causando síntomas ansiosos, síntomas depresivos, y que todo se inicia, ¿no?, a raíz de la situación laboral, acaba causando problemas en nuestra vida personal, en todas las áreas de nuestra vida. Si esto no ha quedado claro, luego en la tanda de preguntas me podéis preguntar por ello. Luego veremos estrategias y todo para gestionar estas situaciones. Ahora me limito a explicar un poquito en qué consiste. Por otra parte, tenemos el síndrome de Superman. ¿Esto qué es? Esto es, para que os hagáis una idea, son esas personas que creen que pueden con todo, que ellos lo hacen todo mejor que nadie. Por eso son personas perfeccionistas, que exigen mucho a los demás y normalmente valoran el trabajo de los demás como peor que el que ellos hacen o pueden hacer. Y no delegan trabajo y asumen más riesgos de los que deberían. Y todo y que están viviendo situaciones estresantes que les está afectando, se niegan a delegar trabajo y a pedir ayuda, porque sienten que eso es síntoma de debilidad y ellos no se permiten sentirse débiles. Por eso el síndrome de Superman o de Superwoman. Tened en cuenta que si a la situación de incertidumbre que estamos viviendo todos, ¿no?, la situación que tenemos a nivel personal, a nivel familiar, le sumamos que estamos trabajando con colectivos que están sufriendo, es decir, le sumamos un estrés extra, un estrés, aparte que no sé si también pudiera haber insatisfacción laboral, más el estrés de la situación, más un estrés extra por desgaste por empatía o si también pudiera haber un síndrome de Superman, pues os podéis imaginar que aquí los niveles de estrés son súper elevados. Hace poco leía, no sé dónde, que las personas que trabajan ayudando a otras personas somos como las piedras en el río de la incertidumbre, ¿no?, de la vida de otras personas, de las personas que están sufriendo. Pero en una situación como esta, estamos todos en el mismo río.
Por eso es difícil dar soporte emocional en esta situación, sobre todo si no dedicamos mucho tiempo al autocuidado, que lo veremos más adelante en la presentación. Vamos a ver cómo podemos evaluar el nivel de estrés. Para evaluar el nivel de estrés, bueno, quiero primero que tengamos muy claro la diferencia entre el eustrés o estrés positivo y el distrés, porque esto nos permitirá saber si la respuesta que estoy teniendo es una respuesta de eustrés, es una respuesta que desde la tranquilidad me está ayudando a ser resolutivo y a enfrentarme a los problemas de la vida, o sin embargo es una respuesta de distrés, es una respuesta que está afectando a mi rendimiento y a mi salud. Por lo tanto, tenemos aquí las características principales. El estrés es adaptativo, nos permite adaptarnos a la situación. El distrés es limitante, no nos ayuda, al contrario, nos perjudica. El eustrés es proporcional al estímulo, mientras que el distrés es desproporcional. Esto quiere decir el nivel de activación, ¿no? El nivel de activación, me refiero a la activación fisiológica que tiene nuestro organismo, ¿no? A que empezamos a respirar más fuerte, bombea más sangre. Para hablar en público, por ejemplo, está bien, ¿no?, que tengamos un poquito de estrés, pero quizá un nivel desproporcional no es adecuado. Yo no necesito tener taquicardia o porque no estoy huyendo de un animal salvaje. Por eso es muy importante que cuando tenemos que hacer una situación que nos genera cierto estrés, que estemos alerta a las señales de nuestro cuerpo para ver si nos estamos activando en exceso, ¿vale? Y que podamos regular un poquito esta activación, ya sea introduciendo algún ejercicio de respiración, intentando ser conscientes de cuáles son nuestros pensamientos, lo veremos esto. La otra diferencia que tenemos es que el eustrés vuelve, que esto lo hemos dicho antes, después de afrontarnos en la situación, volvemos a un estado basal, ¿no? A una homeostasis, es decir, nos enfrentamos, solucionamos la situación y volvemos a un nivel basal. Mientras que el distrés es sostenido en el tiempo y es lo que acaba dañando nuestra salud, porque tenemos aquí un montón de energía que acaba haciéndonos tener problemas a nivel físico y a distintos niveles. Ahora lo veremos. Vamos a ver cuáles serían las señales de alerta que nos están avisando de que algo está mal, de que nuestros niveles de estrés son demasiado elevados. El estrés nos puede causar problemas a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel relacional, ¿vale? A nivel físico podemos estar agotados, tener dificultades para conciliar el sueño, que nos despertemos durante la noche o incluso a veces también es señal que nos despertamos como 2 horas antes de que nos suene el despertador. Que tengamos dolor de cabeza, molestias digestivas, cambios de hábitos alimentarios, ya sea falta de apetito o al contrario, que comamos en exceso. Hay más, ¿no? Es decir, os he puesto algunas. A nivel cognitivo, pues nos puede traer más para concentrarnos, problemas en la memoria, problemas para tomar decisiones, ¿no? Este bloqueo del que hablábamos, y que tengamos excesivos pensamientos negativos y que demos mucha importancia y que solamente seamos capaces de ver los aspectos negativos de la situación. A nivel emocional nos puede causar irritabilidad, agresividad, que estemos nerviosos, pesimistas, tengamos sentimientos de culpa, apáticos, nos sintamos solos. Y, por lo tanto, estos síntomas van a causar problemas a nivel relacional en las distintas áreas de nuestra vida. Si yo estoy irritable, ¿qué pasará a nivel laboral? A la mínima que tenga algún altercado, algún problema, voy a responder quizá de manera agresiva, voy a responder de malas maneras, no voy a ser asertivo. ¿Por qué? Porque ya llevo un nivel de estrés muy alto, me siento mal, estoy irritable y no ha habido una buena gestión. Incluso en casa, pues también pueden aumentar con la familia, pues un poquito, que hayan problemas de relación. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, os voy a dar paso a la siguiente pregunta, que es simplemente para que vosotros
toméis conciencia, ¿no? Y de si pensáis que vuestro nivel de estrés es demasiado elevado, ¿no? Para que podáis, aquí sale un termómetro, valorar si estáis viviendo o si habéis vivido situaciones de eustrés o de distrés. Y ahora pasaremos a ver de qué forma podemos gestionar tanto el estrés como la incertidumbre. Vale. Vale. De momento sois bastante los que pensáis que vuestro nivel de estrés es demasiado elevado. Vale. Seguimos con la presentación, a ver qué podemos... Os voy a mostrar diferentes estrategias, diferentes maneras de poder hacer una buena gestión de la información. Normalmente, en situación normal, cuando nos encontramos delante de una situación de incertidumbre, tendemos a pensar, bueno, sería una respuesta lógica el intentar pues, obtener información, ¿no? Contra más información, más certezas tendré y más fácil me será controlar la situación. Cualquiera que tenga redes sociales, que vea un poquito el telediario, sabe que en esta situación de crisis sanitaria no es cierto. ¿Por qué? Porque la información es ilimitada y se le añade un problema además, que no la calidad de la información. Tenemos información que es contraria, es decir, no es una información de calidad. Por eso una de las recomendaciones que yo vuelvo a repetir, pero que seguramente de las que hayáis oído más en estos días, es que no sobreexponernos a la información. Está comprobado que a mayor sobreexposición a la información, mayores niveles de estrés. Por eso es aconsejable que os informéis en fuentes fiables una vez al día, en la Organización Mundial de la Salud, en algunas fuentes que vosotros creáis fiables y contrastadas, solamente una vez al día estaría bien. Por otra parte, tenemos el hecho de poner límites a las demandas. Esto a veces nos cuesta, tanto a nivel familiar, a nivel con los amigos, a nivel laboral. El ser consciente de nuestras necesidades, de nuestras posibilidades y saber decir que no, poner límites por nuestra salud. Es decir, ser capaces de decir, mira, a esto no puedo llegar, no puedo sumar más estrés a todo lo que ya tengo y ser capaces de poner esos límites. Por otra parte, dentro de esta situación tan incierta, tan caótica, en la que nos vemos un poquito en distintas áreas de nuestra vida apagando fuegos, ¿no? De alguna forma, poder establecer unas rutinas y unos horarios que nos aporten una mínima seguridad y que en estas rutinas, sobre todo, haya un espacio para el autocuidado, que luego veremos la importancia del autocuidado. Vivir el momento presente. Esto es porque muchas veces estamos en situaciones en las que no estamos realmente. Nuestra mente está inmersa en pensamientos del pasado. Es que debería haber hecho esto, debería haber dicho lo otro, pero ¿cómo puede ser? Pero son pensamientos que no nos llevan a ningún sitio, cosas que ya no podemos cambiar, o pensamientos anticipatorios negativos. Es que todo va a salir mal, no voy a poder superarlo. Normalmente, cuando imaginamos cosas negativas que pensamos que van a pasar, la mayoría de veces nunca pasan, pero nosotros ya, esto nos ha disparado emociones negativas, ya lo hemos pasado mal y además nos hemos perdido la oportunidad de estar en el momento presente, no estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Por eso es importante que de forma consciente intentemos identificar qué pensamientos tenemos en la mente y que intentemos focalizar siempre la atención en el momento presente, actual. Esto pasa también muchas veces que nos llevamos a casa las preocupaciones del trabajo y estamos con estos pensamientos circulares, y venga, y venga, y venga. Son rumiaciones que nos impiden estar presentes. Por eso es importante
que podamos ir focalizando la atención a lo que estamos haciendo. Por otra parte, las crisis siempre nos desestabilizan, nos sacan a la fuerza de nuestra zona de confort. Esto puede ser una buena oportunidad de introspección, para conocernos, para ordenar nuestras prioridades en la vida, para ser conscientes, ¿no? de qué queremos, de qué no queremos en nuestra vida. Y además, lo que decíamos antes, de las crisis, si se gestionan de una manera adecuada, ayudan a trabajar nuestra capacidad de resiliencia, a salir más reforzados, a salir con más herramientas, con más recursos. Por otra parte, también nos puede servir observar la situación desde la distancia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, imaginar que somos espectadores de nuestra propia vida. Yo estoy aquí fuera y estoy viendo mi vida desde fuera como un espectador. O imaginar si esto que me está pasando a mí me lo estuviera contando un amigo, ¿qué pensaría yo? ¿Qué le diría? Esto nos ayuda a poder encontrar otras soluciones, otros puntos de vista que de primera no se nos habían ocurrido. Y por último, y no por ello menos importante, al contrario, está el sentido del humor. El sentido del humor activa diferentes áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con el circuito de la recompensa, con el bienestar emocional. Por eso nos hace que nos sintamos bien. Y aparte, la risa, el reírnos, es algo somático, que es como si estuviéramos haciendo un ejercicio físico, y después de reírnos estamos más relajados, también nos ayuda a disminuir el nivel de estrés. Vale. Aquí tenemos el autocuidado del que hablábamos. Esto es súper importante. Poder incluir en nuestra vida como algo necesario una rutina de autocuidado. Y sobre todo, cuando estamos trabajando con personas. Tendríamos que tener muy claro, ¿no? Como lo que dicen en los aviones, primero me tengo que poner yo la mascarilla de oxígeno antes de ponérsela a los demás. Es decir, me tengo que primero preocuparme de mí para poder desempeñar todo el trabajo. Cuando trabajamos con personas, cuando si estamos también que tenemos que cuidar de ya sean de niños, de personas dependientes, en todos estos casos es muy importante el autocuidado. Vamos a ver un poquito las diferentes pautas que tenemos. Escucharnos, ¿no? En el sentido de identificar las señales de estrés en el cuerpo, ¿no? De decir, hoy estoy a nivel muscular, estoy rígida, tengo malas digestiones. Que seamos capaces de parar un momento y prestar atención al cuerpo, porque el cuerpo seguramente, si tenemos niveles altos de estrés, nos esté dando señales, y señales bastante evidentes, lo que a veces no nos paramos a escucharlas. Luego, que sepamos ser capaces de identificar nuestras emociones y expresarlas de una forma controlada. Por otra parte, bueno, identificarlas, aceptarlas, ¿no? Y poder darles esa expresión. Por otra parte, también dedicar tiempo al descanso, ya sea a hacer periodos de descanso y a descansar bien durante la noche. Es muy importante el sueño y tener espacios también de desconexión. Por otra parte, también mantener el contacto social, mantener esa interacción social, hacer actividades de ocio, actividades culturales. Todo esto es una fuente de bienestar emocional. Hábitos de vida saludables, dieta equilibrada para que nuestro cuerpo pueda volver a tener energía, a que cuidemos bien a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Practicar deporte, también el deporte hace que segreguemos ciertas sustancias que generan bienestar. Y estar en contacto con el aire libre, con la naturaleza. Por último, también nos puede funcionar muy bien cuando hay niveles de estrés elevados, poder hacer meditación, algún ejercicio de respiración. Tan seguramente que todos de vosotros conocéis algún ejercicio de respiración. Pues se trata de llevarlo a la práctica, ya sea la respiración abdominal o cualquier otro que os funcione.
practicar un hobby, alguna afición, es decir, cualquier actividad agradable que os genere una emoción positiva. Es muy importante. Sé que todo esto que os estoy contando lo sabéis de sobras, pero todo y saberlo, estoy seguro que muchos de vosotras, de vosotros, no lo lleváis a la práctica. ¿Por qué? Quizá porque no hay plena conciencia de lo importante que es para la salud, y también a nivel social está como bien visto trabajar muchísimo, está muy aplaudido el dejarse la piel, trabajar mucho, y quizá no está tan aplaudido tomarse un día libre para desconectar. Y quizá puedan surgir pensamientos quizás soy egoísta, sí, pero es que pensad que no es ser egoísta, ¿no? Es una necesidad para estar bien. Ahora os voy a explicar un ejercicio práctico para hacer una buena gestión de la situación, de las situaciones de incertidumbre, de las crisis. Esto os puede servir para cualquier crisis. Lo podéis hacer ahora no, porque os voy a explicar cómo se hace, pero yo os animo a que lo hagáis. ¿Cómo se hace? Primero de todo, listamos nuestras preocupaciones, las listamos todas en un círculo que vamos a llamar el círculo de las preocupaciones. Las listamos todo lo que nos preocupa, todo lo que nos ronda por la cabeza, que nos hace sentir inquietos. Luego cogemos una a una las preocupaciones que hemos listado y nos hacemos la pregunta: ¿qué puedo hacer yo delante de esta situación? ¿Qué depende de mí? Pensad que aunque de primeras os parezca que habrá situaciones en las que no tenéis ningún margen de maniobra, siempre tenemos un margen de maniobra, aunque sea el simple hecho de decidir con qué actitud quiero afrontar yo esa situación. Aunque sea la actitud, siempre existe este margen de maniobra, pero existirán muchos más, ya sea si mi preocupación es contagiarme, pues salir a la calle con las medidas de seguridad, depende de la preocupación que tengáis, actualizar el currículum, no sé, siempre se pueden hacer cositas relacionadas con las preocupaciones. Es importante que estas cosas que veáis que podéis hacer vosotros, que estarán dentro del círculo de influencia, que es un círculo más pequeñito pero más poderoso, las planifiquéis. Cuanto más planificadas están las cosas, tal día, tal hora, de tal manera, más fácil es que las llevéis a cabo, ¿no? Y ya el último punto pues sería ejecutarlas. Es importante que durante todo el proceso, ¿no? Que cuando os vengan de nuevo las preocupaciones del círculo de preocupaciones, pongáis el foco de atención en el círculo de influencia, en qué podéis hacer en esa situación. Entonces, os daréis cuenta que vuestro margen de maniobra crece. Si nuestra atención está focalizada en las preocupaciones, tendremos una actitud quizá victimista, estaremos reactivos. Pero si nuestra atención está focalizada en qué puedo hacer yo delante de esta situación, en qué tengo yo influencia, nuestra actitud será más proactiva. Este ejercicio, que de primeras quizá os parece un poquito simple, es muy eficaz. El poder sacar las preocupaciones de aquí, verlas listadas en un papel y poder listarte y organizar qué puedes hacer tú, porque siempre puedes hacer algo, te hace que vuelvas a tener la sensación de control sobre tu propia vida. Y por último, vamos a ver cómo saber cuándo tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Bueno, lo ideal es que esta ayuda la pidamos antes de llegar a extremos en que el estrés nos esté dañando seriamente nuestra salud. Lo ideal es pedirla cuando nos demos cuenta de que la situación nos está superando, de que no somos capaces con las herramientas y los recursos que tenemos de hacer frente a la situación.
Entonces yo pediría ayuda. Necesito una ayuda extra, ¿no? Y que entendamos que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino que es algo necesario. Según qué casos. También será necesario pedir ayuda cuando los síntomas de estrés se mantienen en el tiempo o se agravan. Es decir, yo puedo estar un poquito irritable en un momento dado, pero si esto se mantiene en el tiempo, si esto no soy capaz de gestionarlo y además cada vez estoy peor, es importante que podamos también consultar. Cuando el estrés, las situaciones, los síntomas del estrés que hemos visto antes, interfieren de manera significativa en alguna de las áreas de nuestra vida. Cuando, por ejemplo, el estrés laboral está haciendo que tenga problemas en mi relación de pareja, o al contrario, que el estrés que estoy viviendo en casa me está generando problemas en otras áreas de nuestra vida. Es importante solucionar esto para que todo vuelva a funcionar bien. Cuando hay problemas de salud previos que se pueden ver agravados, puede ser que haya algún trastorno de salud mental previo que debido al estrés haga que nos podamos descompensar, o algún problema de salud físico que también el estrés, o cuando hay problemas de corazón o algo así, que podamos pedir ayuda y si vemos que tenemos bastante posibilidad de que nuestros problemas se puedan agravar. Y por último, no deberíamos de llegar a estos extremos cuando aparecen otras patologías más graves, como trastornos del estado de ánimo, con síntomas depresivos, cuando hay consumo, desórdenes alimentarios, otros trastornos más importantes, sobre todo. Y tener muy claro lo que he dicho antes, que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, se trata de un acto de reconocer tus propios límites y tus necesidades. Y creo que tenemos una última pregunta antes de terminar. Vale, esto lo podéis hacer sin prisas. Pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí la presentación. Empezaríamos con el turno de preguntas, ¿verdad, Gisela? Bueno, enhorabuena, Ángeles, por tu presentación. Muchísimas gracias. Y sí, vamos a pasar al turno de preguntas, que han ido llegando bastantes por diferentes vías, mail, WhatsApp, aunque no por el chat. Os animamos a que si tenéis algún comentario o pregunta también lo podéis escribir por el chat, para que los demás... una de las primeras preguntas que han llegado es más aterrizado al tema del sector, ¿no? El sector de atención de las drogodependencias y de los equipos. ¿En qué debemos fijarnos desde las direcciones de los recursos para identificar que nuestros equipos están saturados de la situación? Es decir, ¿en qué claves, ¿no?, debemos tener en cuenta para tomar decisiones y ayudar a los equipos? Vale, yo pienso que cuando el equipo es muy evidente, ¿no? Por una parte, a nivel de rendimiento se verá afectado, a nivel también de relación con los usuarios, que la persona se puede mostrar apática, irritable. Aparte, habrá también una afectación a nivel de las relaciones entre los diferentes miembros del equipo, que no habrá una buena dinámica grupal, y supongo que no, que llegará un punto que también los diferentes miembros del equipo expresarán su malestar. Habrán dinámicas que no serán buenas y no habrá un buen funcionamiento grupal. Aparte que el estrés laboral está también muy relacionado con las bajas, con el absentismo. Es decir, yo pienso que hay muchas señales bastante evidentes de que el equipo está viviendo una situación de estrés. Por eso pienso que es importante que si esto se detecta, ¿no?, y detectarlo a tiempo, hacer acciones encaminadas a hacer una buena gestión de los equipos. Si hace falta reducir tareas, darles más herramientas, más formación, más apoyo, hacer más dinámicas grupales que puedan ayudar a solucionar los problemas que puedan ir surgiendo, o darles, cuando trabajamos con personas y además en esta situación de crisis,
nosotros también necesitamos que alguien nos cuide, que alguien nos dé ese apoyo. Pues quizá desde las organizaciones que tengan ese espacio y que tengan una estructura en la que permita cuidar a los trabajadores, sobre todo en momentos tan difíciles como el que hemos vivido, como el que estamos viviendo. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta también yo creo que va bastante encaminada por el mismo sitio porque comentaban, ¿qué podemos hacer a nivel práctico para abordar el desgaste por empatía o distrés? También creo que ahí también podríamos aclarar algún término de los equipos. Y si hay alguna estrategia concreta o contenidos concretos que se deberían de abordar, porque ya llevamos 3 meses y pico con esta situación y se ha como sostenido mucho en el tiempo. Vale. El desgaste por empatía, es decir, funciona mucho mejor cuando la persona no se define a ella misma como que no tiene un único rol como trabajador, es decir, como entiende que su vida tiene más áreas, es decir, y es capaz de hacer un distanciamiento psicológico, ¿no? Eso sería un poquito a nivel individual. A nivel de equipos, pues pienso que es importante que se pueda evaluar la situación personal de cada trabajador y de esta manera un poquito gestionar a qué se tiene que exponer. Quizás si me tengo que exponer a un usuario que está en una situación muy crítica y yo no estoy bien, a lo mejor se puede ocupar un compañero o a lo mejor podemos gestionarlo de otra manera para que no me exponga tan seguido a estas situaciones. Igual lo que decíamos antes, tener espacios de desconexión, de cuidado de los equipos. Pienso que eso es muy importante y también tener canales de comunicación abiertos para decir, mira, puedo decir cómo me siento y sé que la organización va a responder bien y me va a apoyar, ¿no? Porque entiende que es una situación complicada. No sé si he respondido del todo a la pregunta, Gisela. Entiendo que habría como 2 grandes partes, ¿no? El dar espacios para poder expresar sin juzgar, permitir y también dar herramientas, ¿no? Formaciones, espacios de supervisión. Y la primera es muy importante porque a veces si tú expresas, ¿no?, que no estás bien, puedes tener el miedo de que se te tache de que no eres buen trabajador, de que no cumples tus objetivos, de que no estás haciendo un buen papel. Y claro, este miedo lo tenemos todos. Por eso es importante que se dé ese espacio de comprensión y a partir de ahí, pues que se les pueda facilitar cubrir las necesidades, ¿no? Sobre todo a nivel de darles herramientas y tener esos espacios también de desconexión y de gestionar la carga de trabajo que puedan tener los empleados. Vale. Puede haber una confusión, ¿no? En estar saturado de la situación y que sea interpretado como falta de colaboración, ¿no? Para salir adelante. Exacto, Es decir, estás más por la queja que... Vale. Y también, si no somos muy asertivos a la hora de expresarnos, si yo me expreso de forma irritable, de forma agresiva, más fácil que se interprete como no, como que no estoy, es decir, que no es estrés, sino que es una falta de ganas de trabajar o de que no sé si me explico. Sí. ¿Cómo crees que pueden a largo plazo impactar en los equipos y al final en la salud, ¿no? y en nuestra tarea el hecho de no tomar medidas, de no hacer estas formaciones, espacios de supervisión, porque al final ha sucedido lo que ha sucedido y estamos como estamos? ¿Qué crees que puede implicar no ponernos las pilas a corto plazo? Bueno, es lo que comentaba, que hayan bajas laborales, porque esto acaba afectando a la salud de forma grave, acaban habiendo trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y acaban afectando al rendimiento, ¿no?, de la organización, en las actividades que realice, pero es que va a acabar afectando a los equipos porque cada vez van a haber más bajas, van a haber dinámicas de trabajo muy disfuncionales. Es lo que decía antes, la situación crítica actual la estamos viviendo todos y los que trabajamos ayudando a otras personas doblemente, porque yo tengo mi estrés de mi estrés laboral, que quizá estoy teletrabajando, tengo a los niños en casa, tengo un montón de estrés y aparte le sumo que tengo que dar soporte a otras personas que están pasando también situaciones estresantes, es decir, sigo sumando estrés. Y si yo no hago nada
para gestionarlo de forma correcta, para volver a esa homeostasis que comentábamos, sino que estoy expuesta siempre a mi situación estresante, más la del trabajo, más si no acabo de estar, si tengo también estrés laboral, que la carga de trabajo es mucha, esto puede dar lugar pues, a problemas muy, muy graves de salud y, por lo tanto, si dentro de los equipos hay problemas de salud, acabará funcionando todo pues mal. Vale, muchas gracias. Una pregunta que nos llega ahora mismo dice, a raíz de esta situación del COVID-19 hemos detectado niveles especialmente altos de estrés. ¿Qué ha tenido de particular respecto al estrés esta situación? Supongo de qué particularidades ha tenido esta situación. Vale. Ha generado tanto estrés. ¿No? Vale, creo que lo hemos dicho un poquito al principio. Es una situación a la que no nos hemos afrontado nunca. Una pandemia a nivel mundial, con las cifras de muertos cada vez más altas, las cifras de contagiados. Y ya no solo eso, que más que menos es probable que haya tenido algún familiar, algún amigo contagiado en aislamiento o que haya fallecido alguna persona cercana. Estas son situaciones críticas, situaciones que generan mucho estrés y que aparte puede ser que no tengamos los recursos necesarios para hacerle frente. Por lo tanto, ante una situación a este nivel, en la que el simple hecho de salir a comprar era visto como algo peligroso, ¿cómo no vamos a tener niveles de estrés altos si de repente todas nuestras rutinas se han roto, nuestra salud está en peligro y ya llega un punto que nuestra salud no depende solo de nosotros, depende del comportamiento de los demás y el comportamiento de los demás es algo que no podemos gestionar. Por lo tanto, aquí hay una sensación de pérdida de control sobre nuestra propia realidad que es muy fuerte y de ahí una respuesta de estrés muy elevada. Vale. A continuación también nos comentan, ¿no? Porque se han generado situaciones en las cuales, claro, parte de los equipos también han estado de baja, sobre todo al principio de la pandemia, pues no se hacían test, por lo cual esa incertidumbre de no sé si tengo el virus, no tengo el virus, bueno, de aislamientos. Entonces, sí que nos lanzan una pregunta que dice, ¿a qué es debido que las personas que han estado en trabajo directo con personas usuarias en tiempos de confinamiento, el miedo y la exigencia son menores que las que han pasado el confinamiento en casa? Esto nos lo comento, ¿no? Como si, entiendo de la pregunta, como que la gente que ha estado en casa encerrado lo ha pasado peor, e incluso aquellos que han tenido que salir a trabajar con toda esa incertidumbre, ¿no? El hecho de estar encerrados. Supongo que esta persona habla porque ella lo ha pasado mal estando en casa y quizá alguien que conoce, ¿no? Porque no tengo datos para saber que esto ha sido así. Las personas que han estado en primera línea, bueno, sí que sé que han tenido un estrés muy elevado. Estando en casa, pues bueno, también ambas situaciones pues son generadoras de estrés, pero no pienso que una lo sea más que la otra. El estar trabajando en esta situación con el miedo a contagiarte también genera un desgaste muy, muy alto. En esta pregunta no sé muy bien qué contestar porque no entiendo muy bien. Quizás es muy personal, ¿no? Es decir, hay personas, parte de los equipos, que incluso se han sentido mejor saliendo de casa y teniendo una rutina y yendo a trabajar ante una situación así, que quedarse en casa y viceversa, ¿no? Gente que el hecho de ser un servicio esencial le produzca este estrés de decir, yo me quedaría en casa, pero es que tengo que ir a trabajar. Por eso. Creo que ha habido en ambas situaciones pienso que nos podemos encontrar las dos interpretaciones. Vale. En el chat también comentan que quizás el autocuidado ha sido una de las grandes asignaturas que lo es en general de nuestro sector y sobre todo en tiempo de cuarentena, que el autocuidado ha brillado por su ausencia, ¿no? Comentan las relaciones, el deporte, el aire libre. Claro, es que también en el tiempo de cuarentena ha sido como muy complicado y si hay niños en casa, ya, es decir, ha sido como muy difícil el salir a la calle. Sí que hubo un momento que se permitía hacer deporte, pero ha sido tan limitada la situación que el autocuidado se ha limitado en la cuarentena, ¿no? Se podía limitar a tener unas estructuras más o menos diarias, a levantarte por la mañana, a asearte, que a veces hasta se nos olvidaba vestirnos o algo básico, ¿no?
para vernos un poquito mejor, el tener unos horarios de comidas, el estar conectados con nuestros seres queridos de forma telemática y poder hacer algo en casa, aunque fuera de deporte poquito, ¿no? Algo que dentro del espacio y tal, tampoco nos ha dado más. La situación de confinamiento no nos ha dado para mucho más. Yo pienso que habiendo hecho un poquito eso, ya es bastante autocuidado. Ahora que sí que tenemos la posibilidad de que esto sea diferente y somos conscientes que durante el confinamiento lo hemos dejado más de lado, pues no olvidarnos de incluir este autocuidado en nuestras rutinas del día a día. Vale. Otra pregunta que nos comentan, Ángeles, es si tú crees que hay diferencias de género, ¿no? Si hombres y mujeres llevan diferente el hecho de la aparición del estrés y la gestión del estrés. ¿Crees que hay diferencias? Normalmente sí, ¿no? La mujer siempre está como más delegada a los cuidados, ya sea de niños, de personas dependientes, y en este caso pues han tenido una afectación, se han visto doblemente afectadas, porque han tenido que estar teletrabajando a la par que cuidando de los niños ya no podían ir al colegio. Mujeres que cuidan de personas dependientes, que tenían a sus familiares en centros de día, en diferentes tipos de instituciones, se han visto de repente que tenían que estar 24 horas cuidando de otra persona, y si a esto le sumas el tener que teletrabajar, es que son unos niveles de estrés súper elevados y que aparte que es imposible, es decir, teletrabajar a la par que estás haciendo tareas de cuidado, yo pienso que es algo muy imposible y no tenemos ningún recurso que nos permita esa conciliación. Por eso sí que ha habido una afectación especialmente en las mujeres. Vale, desde la comisión, como comentábamos al principio, ¿no? Cuando se hizo toda esta encuesta, queríamos ver si había realmente ese impacto de género especial y sí que se recoge claramente, ¿no? Que pues incluso las situaciones de violencia de género que se han disparado. Y esto un poco viene a colación de la siguiente pregunta, ¿no? De que esta cuarentena, esto ha hecho que los equipos tengan que intervenir de manera diferente, ¿no? Ya los residenciales con equipos y tal que no estamos acostumbrados, o de servicios más ambulatorios a nivel telefónico. Y se han detectado situaciones muy traumáticas como de violencia, de violencia contra las mujeres, contra la infancia, de los cuales pues ha pasado también factura el tener que intervenir de un medio que no estamos acostumbrados y situaciones como muy violentas, ¿no? Claro. Perdona, sí. Bueno, eso entraría dentro, ¿no? de esta ruptura de las rutinas habituales. De repente nos hemos visto haciendo actividades de las que nunca habíamos hecho y que quizá no teníamos las herramientas ni estábamos preparados. Aparte, nos ha puesto en contacto con situaciones traumáticas muy, muy duras, ¿no? de los usuarios. El estar en contacto con ese tipo de situaciones te hace tomar más conciencia de que somos vulnerables, de que quizá no tenemos el control que pensamos que tenemos sobre nuestra vida, ¿no? Te pone más en contacto con esa realidad, que eso ya de por sí es duro a nivel emocional, y aparte lo que tú decías, de repente nos hemos visto, por un lado, apagando fuegos, ¿no? Y actuando como a cosas muy urgentes y todo tenía que ser para allá y todo muy rápido y todo muy grave y aparte de maneras, de decir, con el equipo, atenciones por teléfono, que nos hemos tenido que adaptar muchísimo a la situación sin tener una preparación previa y de hoy para mañana, que esto ha generado pues un desgaste físico, un desgaste emocional y es normal que a estas alturas los equipos estén pues bastante saturados, pienso. Vale. Ricard nos comenta por el chat que respecto a la anterior pregunta, la que hablábamos esta de si se pasa peor estando en confinamiento o en atención directa, nos pone que dice, creo que se refiere a que los equipos que se han reincorporado después del confinamiento les cuesta más gestionar las emociones en esta situación y reaprender la intervención que los que han estado trabajando desde el primer momento y han normalizado más la situación y aprendido a gestionarla. Pues hace esta reflexión. Entiendo que según lo que dice Ricard, es como que los primeros ya llevan un recorrido, ya llevan un bagaje, un aprendizaje, y a estas alturas
pues lo llevan mejor, ¿no? Hacen una mejor gestión de la situación. Bueno, puede ser así si han hecho también una buena gestión del estrés. Si no llegados a este punto están teniendo síntomas de malestar emocional, ¿no? Puede ser que haya quien llegado a este punto de saturación, de estar mucho tiempo afrontándose a una situación crítica, pueda tener síntomas de malestar emocional, o personas con más capacidad de resiliencia que comentábamos, que llegados a este punto se hayan adaptado de una buena manera, hayan hecho un aprendizaje, tengan unas herramientas, unos recursos nuevos. Quizás sí que al principio, antes de hacer esta adaptación, sí que tuvieron unos niveles de estrés muy altos, y supongo que a lo que se refiere Ricard es lo que los que se están incorporando ahora tienen que hacer todo ese proceso de adaptarse a la nueva realidad, porque para ellos es como nuevo y los otros ya llevan un recorrido, supongo que va un poquito por aquí. Y tener en cuenta que siempre y cuando se haga una buena gestión del estrés, si no, no tendremos tanto éxito. Vale, o sea que dependería de las acciones que emprendan, ¿no? En este caso la organización, para cuidar al equipo, y de las variables personales también de cada uno, ¿no? Y cada una cómo evolucionará. Vale, Felisa comenta también para el chat, dice, tengo contacto con varias empresas que manifiestan que los hombres no han tenido problemas en la vuelta al trabajo, y en cambio las mujeres están teniendo dificultades en la vuelta a la laboralidad, ¿no? Supongo que por todo esto que tú comentabas, la sobrecarga de los cuidados, asociados al rol de los cuidados en las mujeres. Y no se está ofreciendo ningún recurso que permita la conciliación, no hay tampoco estos apoyos. Por eso las mujeres acaban, en casi todas las crisis, ¿no? Acaban siendo las grandes perjudicadas de situaciones así. Vale. Yo creo que ya por el tiempo vamos a lanzar las últimas dos preguntitas. Una nos dice, ¿qué elementos claves? Porque también lo que nos ha sucedido en los recursos es que hemos tenido que acompañar a personas usuarias que han perdido a algún familiar a causa del virus. Con todo lo que esto está suponiendo, ¿no? Todo lo que estamos hablando de los equipos, y además hacer esta tarea de acompañar en una situación completamente imprevista. Dice, ¿qué elementos claves debemos tener en cuenta para dar apoyo en esta situación tan particular y no dejar de cuidarnos, ¿no? Poniendo esta... Vale. Creo que tenía más que ver con los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Sí que es cierto que los fallecimientos que han ocurrido durante la crisis sanitaria eran muy peculiares, ¿no? Y con muchos factores de riesgo, en el sentido de que no podías despedirte de esa persona, no podías realizar un ritual de despedida, que normalmente el ritual de despedida es donde empezamos el proceso de duelo, donde haces la aceptación, bueno, la aceptación no, cierras, ¿no? Eres consciente de que esa persona ya no está y empiezas el proceso de duelo. No teníamos rituales de despedida, ni podíamos compartir el dolor con las personas queridas, tener ese acompañamiento, es decir, también el hecho de pensar que nuestro familiar ha muerto solo, es decir, hay muchas variables que aquí entran en juego, que hacen que pueda ser un duelo complicado. Por eso sí que hay que hacer un acompañamiento en el duelo. Las historias, ¿no?, que nos van a contar van a ser especialmente traumáticas, por eso va a haber una afectación, como pregunta. Hay que estar muy atento a estos usuarios, porque habiendo tantas variables de riesgo, hacer un poquito de seguimiento para que no se desencadene algún tipo de duelo patológico. Hay ciertas pautas que ahora pienso que no es el momento para ponerme a dar pautas para el duelo. Y sobre todo lo que comentaba de que esto no te afecte, ¿no? La importancia de afectarte. A ver, somos personas, sobre todo los que trabajamos con personas con una cierta empatía. Esto nos va a afectar, nos vamos a sentir quizá en ese momento un poquito mal, pero esto no puede ir más allá de que en ese momento te puedas sentir mal. Es decir, tú has de tomar una distancia de la situación y cuidarte, sobre todo, ¿no? Las pautas de autocuidado que decíamos. Y si ve que la situación me supera, que estoy teniendo síntomas de desgaste por empatía que comentábamos antes, pues saber identificarlos y pedir ayuda antes de que esto vaya a un problema mayor. Vale. Ángeles, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado pautas muy claras y bueno, y ahora toca por nuestra parte, ¿no? Aprender acciones
para cuidar a estos equipos y para poder atajar lo mejor posible todas las consecuencias de esta situación. Mi enhorabuena. Muchísimas gracias al resto de personas que habéis asistido y doy paso a la presidenta de la Federación, a Felisa, para que nos diga unas palabras. Feli, ¿estás ahí? Perdona que estaba hablando sola yo. No, digo que con estas formaciones yo creo que nos enriquecen personalmente y nos enriquecen también institucionalmente, porque podemos trabajar con más instrumentos, con los equipos y con las personas con las que estamos, con los usuarios. Y además creo que aún no hemos visto las consecuencias del todo de la situación que tenemos, de la pandemia que hemos vivido, ni sabemos lo que va a venir. Con lo cual, yo creo que estas formaciones tenemos que asentarlas mucho más. Hoy ha sido un inicio, pero tendremos que asentarlas mucho más para integrarlas en nuestro día a día. Una de las preguntas que había hecho yo y que estoy viendo es que el tema de las mujeres, o sea, tendremos que ver qué ha pasado y qué está pasando incluso con nuestros profesionales. ¿Cómo puede ser que los hombres vuelvan al trabajo sin ninguna dificultad y las mujeres estén teniendo dificultad para la vuelta a la laboralidad? Tendremos que, o sea, no hagamos un retroceso, que esta pandemia nos haga tener un retroceso, donde las mujeres nos quedemos también en la casa, nos quedemos con los niños y nos quedemos con el trabajo y con la laboralidad sea el segundo plano en el que nos miremos. O sea, realmente en la investigación que hicimos, la primera, pues quizá era para usuarios, pero sí que tendríamos que hacer en nuestros profesionales y tal cuál es la situación que las mujeres sobre todo están viviendo, porque mayoritariamente somos mujeres y sería tremendo el hacer un retroceso a este nivel. Bueno, muchas gracias por la formación que nos has dado, Ángeles, ha sido un gran acierto. A vosotros. Y tendremos que continuar, como decíamos. ¿Vale? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.